Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a una nueva batalla para la PDL, la Premier Draft League, quinta semana, y esta es nuevamente la edición de dobles. Sus cuernavacas Cyndaquils con este equipo que vemos aquí. Vamos a estar enfrentando a Nika Coca-Cola y a sus Sassy Squirtles. Muy buen nombre, por cierto, su logo también está chido. ¿Qué queremos poner? Creo que tiene mucho que no ponga la del gimnasio. Vamos a poner la del gimnasio. Vamos a ver qué trajo. Mucha suerte a Nika y a los Sassy Squirtles. Y esto es más o menos lo que me esperaba. Más o menos, me sorprende mucho. Me sorprende mucho que no esté Kyogre, para empezar. No está Kyogre. Está Tuaki, muy interesante que esté el Tuaki. Está Scrafty, está Aegislash. No está tampoco su Dynamax. No está Blastoise tampoco. Dijo, ¿sabes qué? Tienes un chango gigante. Entonces no quiero lidiar con tu chango gigante. Eso quiere decir que mi propio chango no la tiene tan fácil. Pero en ese caso vamos a empezar aquí con el Pollollón y Geraldo. Y no estar Kyogre me hace pensar que el Antihadas no hace mucho. No trajo nada de agua. Entonces el Antihadas pierde mucho poder aquí. Pero en este caso, de todos modos, otra vez, muy buena suerte a Nika Coca-Cola y a sus Sassy Squirtles. Vamos a ver con qué decide empezar. Yo me sospecho tal vez al Mimo. No, Aegislash y Rapidash. Ok. El aura oscura del Pollollón. ¿Qué traje para el Rapidash? Sí traje al Magne, ¿verdad? En ese caso, vamos a empezar metiendo al Magne. Y vamos a meter aquí un reflejo. King Shield, ok, buena idea eso, pero por suerte no estamos atacando en este turno. Geraldo va a poner el reflejo, me espero ahora ataque de hada, sí, ataque de hada contra el Magnezone, no le hace nada. No es muy eficaz, entonces aquí vamos a irnos por el foco resplandor de este lado. De este lado vamos a ver si podemos paralizar a Aegislash. Me sorprende mucho, ya van 2 veces creo esta temporada que... Bueno, no 2, van varias veces esta temporada que uno no... ¡Ya se costa 3, Scarf! ¡Au! ¿Eso es un knockout? No. ¿Fue Sash? Sí, fue Sash. Y el cambio táctico, ¿qué va a hacer Iggy? Porque probablemente se vaya entonces por Grim. Sí, mira, le hizo 2 por 1 a nuestro Grim. Grim va a caer, pero tenemos todavía puesto ahí el reflejo. Y paralizamos a Aegislash, que siempre es muy bueno. El grillísimo. Vamos a mandar a grillísimo. ¿Qué queremos hacer aquí? Realmente esto es lo único que puedo hacer de este lado. Y de este otro lado queremos tirarle un Lariat oscuro a Aegislash. Me hace que sí. Ok, que se va a venir porque se va a tragar un Flash Cannon. ¡Oh no, Mr. Mime! Va a quitar mis barreras, pero se va a tragar un madrazo brutal.
Scrafty. Ok, Scrafty tal vez no se traiga un madrazo brutal. Pero... Pero no, al Mime sí le va a doler. Al Mime definitivamente le va a doler. Ok, y la ariete oscuro de este lado. No va a ser mucho, pero... No necesitamos que haga mucho. Ahora aquí vamos a bajar al Mime. Y del lado del griquísimo queremos traer al pollo John. Porque espero yo... Creo que sé qué va a hacer aquí en este momento. Entonces vamos a ver si le atino. Scrafty se va a proteger y la verdad no me importa que se proteja porque no lo ataqué. Y en cambio sí vamos a matar a ese mimo. Creo que con esto lo empatamos apenas. Y se viene el dragonito. Okay. Aquí en este caso queremos volver a mandar Incineroar. Y de este lado queremos que un viento afín. Me hace que sí. Porque de todos modos les voy a bajar el ataque. Aunque Scrafty podría tirarme Fake Out. Estoy pensando... Sí, se me hace que vamos a irnos por el viento afín. Viene el griquísimo. Va a intimidar. ¿Qué hace dragonito? Puño hielo acá, vientos. No me congeles, por favor. No, y gracias, ahora tengo Weakness Policy. Pongo mi Tailwind. Y Power Up Punch. Au. Pero pues no me molesta mucho. Ahora, ¿qué queremos? Vamos a tirarle sorpresa al dragonito. Y a esta cosa la vamos a destrozar. Está muy reñido esto, la verdad. El riquísimo le dice que aplauso. Scrafty... Oh, trató de usar Fake Out. Solo lo puedes usar en el primer turno. No sé si no se acordaba o qué es lo que pasó ahí, pero le acabo de chupar el alma a Scrafty. Ese fue crítico, pero según yo no importó. Porque el pollo John pega muy duro y está en +2. Así que bien. El dragonito no me puede atacar este turno. ¿Quién se va a dejar venir ahora? Porque aparte tengo Tailwind. Y nos gusta Tailwind. Y ya no me puede intimidar. Viene Aegislash. Ok. Oh, yes. Aegislash paralizado. Con un globito. Es muy importante no olvidar el globito. Vamos a matar entonces esta cosa. ¿Y qué será que le pego al Dragonite? Veamos cuánto le hacemos al Dragonite. Vamos a ver cuánto le hacemos al Dragonite. Aegislash por un +2. Oh, no lo mató, pero fue muy buen daño. Y el riquísimo dice: hola señor, ¿le interesa un lariat oscuro? Ninguno de los dos murió, pero eso fue mucho daño. El Dragonite nos va a bailar. Ahora Aegislash me va a pegar, no sé con qué. Un Flash Cannon, ok. No hace mucho. Pero sí me bajó que defensa especial. Ok. Todavía debería de tener Tailwind, ¿verdad? Sí, aunque este es mi último turno de Tailwind. Entonces, sabiendo eso, vamos a... el Aegislash lo más seguro es que se proteja. Pero de todos modos lo que yo quiero aquí es deshacerme del dragonito. Y no uso Protect. Ok, me temía que por ejemplo hubiera usado Protect porque así me hubiera quitado mi último turno de Tailwind.
Aunque eso quiere decir que el Legislash tampoco se protegió. Entonces aquí debería de irse Legislash también. El Griquísimo dice, órale, te voy. Ya no tengo Tailwind, no. Pobre de mi Tailwind. ¿Y qué sigue ahora? Queda Ormime, muy dañado. Y queda Rapidash, que creo que también está muy dañado. Ah, queda el Thwackey. Oh, Thwackey. Hola, Thwackey. La cosa es que no sé si me mate el Rapidash. Puede que sí, soy tanky, pero tampoco tan tanky. Vamos a... Esa cosa tiene Scarf, entonces de todos modos no la rebaso nunca. Pero pues vamos a deshacernos de Rapidash. Y si no me mata, esto debería de matar al Thwackey. Hey, ¿qué tal, gente bonita? Lamento mucho esta fea interrupción, pero tristemente durante los últimos turnos de esta batalla mi OBS, el programa que utilizo para grabar, empezó a tener algunos problemas. Entonces lamentablemente se perdieron los últimos 2 turnos. Se ven algunos frames por ahí, se escucha como me estoy riendo como todo el tiempo. Pero encima de eso Nika desafortunadamente no tuvo la oportunidad de grabar. Entonces, para manera de resumen, se habló de la situación, se vio cómo podíamos resolverlo, se tomó la decisión que más convenía a todos y a la misma liga. Lo único que pasó ya al final es que Incineroar, que siempre escoge la violencia esta temporada, tomó ese kill en Rapidash. Y después Yveltal tomó el kill sobre Thwackey. El resultado final fue 5-0 a favor de sus Cuernavaca Cyndaquil, lo cual quiere decir que nos quedamos con un 5 victorias, 0 derrotas en la liga. Es ya seguro que vamos a estar en los playoffs. Lo único que faltaría por ver sería si lo hacemos como primer o como segundo lugar. Nos vamos a estar enfrentando a Jimmy, pero eso va a ser hasta dentro de 2 semanas, porque la semana siguiente, la semana 6, nos toca un descanso. Voy a avisar obviamente también de eso en Twitter para que estén al tanto. Y por eso les quería aprovechar también para comentar que la siguiente semana no hay batalla. Entonces todo el demás contenido va a estar igual. Vamos a tener Kingdom Hearts martes y jueves. Vamos a tener todos los días que no haya nada más en el YouTube. Vamos a tener los shorts. Y aparte todos los días hay contenido en TikTok. Para quienes se quedaron con ganas de ver al equipo, esta vez no hubo mucha innovación, entonces nada más les cuento rápido. Yveltal traía el mismo set que en la semana 4 contra Hunter. El resto del equipo traía todo exactamente igual a como fue en la semana 2 contra Kong. Entonces así ya saben cómo veníamos. El único cambio que hubo aparte de eso fue que el Changazo tenía Acrobatics en vez de Superpower. De ahí en fuera todo igual a la semana 2 y el Yveltal como en la semana 4. Entonces una disculpa nuevamente, este tipo de errores y dificultades técnicas siempre pasan, pero yo les agradezco mucho que me hayan acompañado para otra batalla y vamos a estar de regreso muy pronto. Yo soy Salo, solo Salo, y nos vemos a la próxima.